Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...27 de diciembre del 2022... del Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. Se nos presenta en este día la fiesta del apóstol San Juan. San Juan, muchas veces el Evangelio nos lo va a demostrar como el discípulo del amor. San Juan es el prototipo de persona fiel, como se dice por ahí, para las que sea. Juan lo vamos a encontrar como último esfuerzo de su vida allí al pie de la cruz, sin temor ni temblor. Mientras los demás discípulos huyeron, podemos pensar en Pedro, que incluso unas horas antes le había jurado amor eterno y que si había que dar la vida por Jesús, él la iba a dar. Fue el primero que salió corriendo. En cambio, Juan, quizás puede ser por su edad, porque Juan es una persona muy joven, pero no tiene miedo y está ahí, al pie del cañón, con la Madre Santísima. Es Juan el que corre más grande y más fuerte que Pedro, y es el primero que llega al sepulcro, como el Evangelio que hoy estamos escuchando. El primer día después del sábado, María Magdalena fue corriendo a casa donde estaba Simón Pedro y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos qué es lo que ha pasado». Este Evangelio nosotros lo hemos escuchado en la Pascua, de esos Evangelios que nos narran la resurrección gloriosa de Cristo. Este Evangelio hace parte de la Pascua, pero como hoy estamos celebrando esta fiesta del apóstol San Juan, se nos propone para poder meditar sobre la fidelidad de la vida de este discípulo que, como vuelvo y repito, lo conocemos como el discípulo del amor. Entonces el Evangelio continúa diciendo que salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. No nos dice quién era el otro discípulo, pero al final lo vamos a deducir porque dice es el discípulo que comió en el pecho, en el regazo de Jesús, y que era Jesús quien le daba alimento a él. Por eso deducimos que es Juan el que se nos habla como el otro discípulo. Los dos salieron corriendo. Como él era más joven, respetó la autoridad de Pedro. Solamente se asomó, vio los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Cuando llegó Pedro, respetando esa autoridad de la cabeza de la iglesia, una vez que Pedro ingresa al sepulcro, también ingresa este discípulo que, vuelvo y repito, se nos habla del otro discípulo, mas no el nombre. Simplemente lo deducimos por el contexto del Evangelio que acabamos de escuchar. Al final se nos dice que ellos entendieron las Escrituras de las cuales
Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Ese es el misterio del cual nosotros celebramos cada domingo. Para el cristiano, para el católico, para el creyente, el domingo tiene un sentido muy especial. Es celebrar la victoria de Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para dar victoria a quien aplastaba la dignidad del ser humano, el pecado, la muerte, las tinieblas. Este Evangelio nos llama a nosotros a pensar si realmente creemos en la resurrección de Cristo y creemos también en nuestra propia resurrección. Que la resurrección de Cristo sea nuestra victoria y que también nosotros pensemos, nos detengamos un momento a meditar en nuestra propia resurrección. Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.